Interruptor diferencial. Un interruptor diferencial o ID, también conocido por las siglas RCD, RCCB, GFCI o dispositivo diferencial residual DDR, es un dispositivo electromagnético que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto con partes activas de la instalación o con elementos sometidos a potencial debido, por ejemplo, a una derivación por falta de aislamiento de partes activas de la instalación. También protegen contra los incendios que pudieran provocar dichas derivaciones. Es un dispositivo de protección muy importante en toda instalación, tanto doméstica como industrial, que actúa conjuntamente con la puesta a tierra de enchufes y masas metálicas de todo aparato eléctrico. De esta forma, el ID desconectará el circuito en cuanto exista una derivación o defecto a tierra mayor que su sensibilidad. Si no existe la conexión a tierra y se produce un contacto de un cable o un elemento activo a la carcasa de una máquina, por ejemplo, el ID no se percatará hasta que una persona, por ejemplo, no aislada de tierra, toque esta masa. Entonces la corriente recorre su cuerpo hacia tierra provocando un defecto a tierra y superando esta la sensibilidad del ID, que disparará el corte de la corriente protegiendo a la persona y evitando así su electrocución. Su funcionamiento. En la figura que van a ver a continuación se ve que la intensidad I1 que circula entre el punto A y la carga debe ser igual a la intensidad I2 que circula entre la carga y el punto B. I1 sería igual a I2 y por tanto los campos magnéticos creados por ambas bobinas son iguales y opuestos, por lo que la resultante de ambos es nula. Este es el estado normal del circuito. En la siguiente imagen se ve que la carga presenta una derivación a tierra, por la que circula una corriente de fuga IF, por lo que ahora I2 es igual a I1 menos IF y por tanto menor que I1. Los transformadores de suministro eléctrico sujetos al régimen de nuestros TT tienen conectado tierra su terminal neutro y por tanto se cierra el circuito eléctrico en cuanto se pone en contacto cualquiera de los hilos de fase con tierra. Es aquí donde el dispositivo desconecta el circuito para prevenir electrocuciones, porque hay derivación de corriente hacia la toma de tierra que deben tener todos los elementos metálicos de los aparatos eléctricos. La diferencia entre las dos corrientes de los hilos del suministro es la que produce un campo magnético resultante que no es nulo y por tanto producirá una atracción sobre el núcleo N, desplazándolo de su posición de equilibrio y provocando la apertura de los contactos C1 y C2 e interrumpiendo el paso de la corriente hacia la carga, en tanto no se rearme manual o automáticamente el dispositivo. Antes de rearmar manualmente el dispositivo, se recomienda examinar la causa de su actuación y corregirla, o habrá riesgos de prolongar una grave situación de inseguridad. De todas formas, el sistema de mecanismos libre no dejará rearmar el ID mientras no haya fuga a tierra menor que su sensibilidad. Hay que tener en cuenta que estos dispositivos solo protegen, por decirlo de una manera, aguas abajo del mismo, o sea, es decir, desde donde se conecta el diferencial hasta la carga. Este hecho se puede entender con la siguiente imagen. Se ve, por ejemplo, al producirse un fallo en el aislamiento del cable, representado por un rayo, que provoca una derivación a tierra que permitirá la circulación de una corriente desde la tierra conectada al neutro del generador hasta el fallo producido por este. En el caso de que el fallo se produzca aguas arriba del mismo, entre este y el transformador, el ID no estará en funcionamiento, porque la corriente entrante y saliente seguirán siendo iguales. Por esta razón se debe instalar lo más cerca posible del origen de la fuente de energía eléctrica, que en una vivienda sería el punto de entrada de la derivación individual en el local o la vivienda del usuario, para que la instalación quede totalmente protegida. Características. Aunque existen interruptores para distintas intensidades de actuación,
Se suele exigir que la intensidad doméstica se coloquen interruptores diferenciales de alta sensibilidad con una corriente de fuga menor o igual a 30 mA y un tiempo de actuación o de respuesta de 50 milisegundos, lo cual garantiza una protección adecuada para las personas. También se describen las características del interruptor diferencial y hay diferenciales con valores superiores, aunque el umbral de disparo de todos los casos es de entre 0,5 y 1 milésima de la intensidad nominal. Por ejemplo, para la diferencial de 30 A sería correcto que dispare entre 15 y 30 mA. Las características que definen un interruptor diferencial son el amperaje, el número de polos y la sensibilidad. Por ejemplo, interruptor diferencial de 16 A de 1 volt con 30 mA. Un interruptor magnetotérmico, interruptor magnético, llave térmica o breaker es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente en un circuito: el magnético, ley de Ampère, y el térmico, efecto Joule. El dispositivo consta por tanto de dos partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga. No se debe confundir con un interruptor diferencial. Al igual que los fusibles, los interruptores magnetotérmicos protegen las instalaciones contra sobrecargas y cortocircuitos. Funcionamiento. En el caso de un cortocircuito, al circular la corriente por el electroimán, crea una fuerza que mediante un dispositivo mecánico adecuado M tiende a abrir el contacto C, pero solo podrá abrirlo si la intensidad I que circula por la carga sobrepasa el límite de intervención fijado. El nivel de intervención suele estar comprendido entre 3 y 20 veces la intensidad nominal y su actuación es de aproximadamente unas 25 milésimas de segundo, lo cual lo hace muy seguro por su velocidad de reacción. Esta es la parte destinada a la protección frente a los cortocircuitos, donde se produce un aumento muy rápido y elevado de la corriente. Los cortocircuitos son aumentos de intensidades provocadas por contacto directo accidental entre fase y neutro. En el caso de una sobrecarga, la otra parte está constituida por una lámina bimetálica, representada en rojo, que al calentarse por encima de un determinado límite sufre una deformación y pasa a la posición señalada en línea de trazo, lo que mediante el correspondiente dispositivo mecánico M provoca la apertura del contacto C. Esta parte es la encargada de proteger la corriente que, aunque son superiores a las permitidas por la instalación, no llegan al nivel de intervención del dispositivo magnético. Esta sustitución es típica de una sobrecarga, donde el consumo va aumentando conforme se van conectando aparatos. Ambos dispositivos se complementan en su acción de protección, el magnético para los cortocircuitos, el térmico para las sobrecargas. En caso de querer realizar una desconexión manual, además de esta desconexión automática, el aparato está provisto de una palanca que permite la desconexión manual de la corriente y el rearme del dispositivo automático cuando se ha producido una desconexión. No obstante, este rearme no es posible si persisten las condiciones de sobrecarga o cortocircuito. Incluso volvería a saltar aunque la palanca estuviese sujeta con el dedo, ya que utilizan un mecanismo independiente para desconectar la corriente y bajar la palanca. Características. Las características que definen un interruptor termomagnético son intensidad o amperaje. En funcionamiento de la intensidad de corte se puede usar de distintos calibres. Valores típicos que son usualmente utilizados en viviendas son de 10 A, 16 A, 20 A, 25 mA y 40 A. El dispositivo debe estar en concordancia con la sección de los conductores de la fase a la que protege. También tiene ciertas características como la curva de disparo,
Los principales códigos suelen ser B, disparo rápido, C, disparo normal y D, disparo lento. Número de polos. Unipolares protegen solo una fase, bipolares protegen una fase y un neutro, tripolares protegen 3 fases y tetrapolares protegen 3 fases y un neutro. También hay que tener en cuenta el poder de corte. La capacidad de corte en cuanto a intensidad de un magneto térmico es un poder de corte y se expresa habitualmente en kiloamperios. La sobretensión generada durante un cortocircuito depende de la potencia y otras características de la fase en la que se produce. Por ejemplo, si se calcula que en caso de cortocircuito se generaría una sobretensión de 6 kA y el magneto térmico instalado tiene un poder de corte de 3 kA, en caso de cortocircuito se disparará, pero podría ocurrir que pase corriente mediante un arco eléctrico. Por ejemplo, interruptor termomagnético C 16 A de 1 volt. Los de 16 A tienen un factor entre 1,13 a 1,45, ya que la norma indica margen de actuación térmica y márgenes de actuación magnética y sus respectivos ensayos a cumplir.